¿Qué puedo hacer por mi hermano? Nos hacemos esta pregunta a través de leer Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 11. Nos dice, ¿qué puedo hacer por mi hermano? Una de las cosas principales de este texto nos dice, no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. Dice, no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, dice, porque los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En este versículo de la Biblia, en esta palabra, se resumen todos estos mencionados anteriormente, donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten, dice, ya es hora de que despertemos y nos demos cuenta a quién debemos de amar. Debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos y dejar de ser criticones, murmuradores, dejar de ser fornicadores, dejar de robar, de hacer mal al otro, sino que debemos de amarnos aquí mismo, nos dice Dios. Y dice, ya es hora de que despierten de ese sueño en que vivimos y que vivamos para nuestra salvación, porque la hora ya está cerca. Van a creer que la hora está más cerca de lo que realmente creemos. Así que nosotros tenemos que dejar de dormir y despertar a esta toma de conciencia donde nosotros en un abrir de ojos, en un parpadear, la vida se nos puede ir y morir sin Cristo. Ya sabemos hacia dónde vamos. Entonces, pero morir en Cristo es ganancia. Así que vamos a seguir leyendo la palabra. ¿Cómo debemos de tratarnos unos a otros? Nos hacemos esa pregunta. En Romanos capítulo 15, versículo 7 nos dice que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros con alegría constante. ¿Qué puedo hacer por mi hermano? ¿Qué ejemplo nos deja Jesús acerca del servicio? Esta enseñanza tan grande que Jesús nos deja viene en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7, donde dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombre. Jesús, el Hijo de Dios, se despojó de sí mismo e hizo siervo, hecho hombre, semejante a hombre, dice. Entonces, si Jesús hizo ese sacrificio, ¿por qué nosotros no hacerlo? ¿Por qué nosotros también debemos de despojarnos de esa arrogancia, de esa manera que tenemos de ser, de no ser empáticos hacia el prójimo, sino que si miramos a una persona con hambre, le tiramos lo que nos sobra? ¿Por qué no ofrecerle el plato en el que tú vas a comer? ¿Por qué hacerlo menos? Si ahorita él está abajo, pero el día de mañana él también puede estar arriba y quizás seas tú pidiendo, mendigando. Así que nosotros siempre tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, despojarse de sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a hombre, dice la palabra de Dios, aquí en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7.
Así que tenemos que agarrar este ejemplo y dejar de presumir, porque para los ojos de Dios ni tú tienes tanto ni el otro tiene menos, sino que para Él todos somos iguales. ¿De qué manera puedo servir a otros? Dice en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, que tenemos que comenzar con nuestra casa. Nosotros tenemos que servir a otros en nuestra propia casa. También nos pregunta aquí, recuerda que nosotros estamos sirviendo. ¿A quién estamos sirviendo nosotros? Estamos sirviendo al hermano. A él es el que estamos sirviendo al prójimo. Y en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15, nos dice, no te olvides de predicar el evangelio. Así que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Comenzar primero por nuestra propia casa. Recordar siempre que estamos sirviendo al prójimo, estamos sirviendo a Jesús. No te olvides predicar el evangelio. ¿Qué debo esperar? Dice, ¿debo esperar a tener grandes oportunidades para comenzar a servir? Esta respuesta viene en Mateo capítulo 25, versículo 21. Dice, no debes de esperar a tener grandes oportunidades para servir. En la primera oportunidad, predica la palabra de Dios y sé fiel en lo poco, porque si en lo poco fuiste fiel, dice, en lo mucho te pondré. Qué bonita promesa nos hace Dios. Aquí en 2 de Corintios, capítulo... en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo del 2 al 4, nos hacemos esta pregunta. Tengo pocos recursos. ¿Debo ayudar y servir a otros de todas maneras? Claro que sí. Uno debe de ser generoso siempre. No guardarse la comida. Tienes el refrigerador lleno y sabes que se te puede podrir esa comida, echar a perder. Y si tienes la oportunidad de compartir de lo que tengas en tu refrigerador, en tu alacena, compártelo, sé generoso y créeme que Dios, que está desde del cielo, Él te lo va a multiplicar. En todas maneras, en todas las formas y en todas maneras nosotros podemos servir al prójimo. Si Jesús se hizo siervo, dice, yo puedo hacer lo mismo. Claro que sí. Nosotros agarrar ese ejemplo de Jesús, que siendo Él quien era, el Hijo de Dios, Él se hizo siervo, se despojó de sí mismo. Ahora continuamos nosotros, también tenemos que hacer eso. Algo que me gusta de Jesús es que Él no solo habló de servir a otros, Él en realidad sirvió a otros. Si Jesús, Rey del universo, pudo servir a otros, ¿cómo no voy a poder yo hacerlo? Así tenemos que expresarnos de esa manera. No creernos más que otros, más que nadie, porque todos vamos a ir al mismo hoyo, a la misma tierra que nos va a hacer polvo de nuevo, sino que nosotros tenemos que agarrar el ejemplo de Jesús, que así como Él se despojó de sí mismo para servirle al otro, para ser siervo, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, despojarnos de la arrogancia, despojarnos del odio, del rencor, de todas esas cosas negativas que hay en ti y empezar a comportarte como un verdadero cristiano. Nadie está tan arriba de otros que no pueda servir. Si queremos verdaderamente ser como Jesús, comencemos sirviendo a los demás. Así es. Aquí me hice una pregunta que dice, si alguien en algún momento de mi vida hizo algo bonito por mí, ¿y qué sentí? Bueno, pues una persona que es mi amigo, un día me preguntó, oye Araceli, ¿por qué no te he visto conectada? Me dijo, me marcó porque ya tenía mucho tiempo que no me conectaba yo en las redes sociales. Entonces me marcó, oye Araceli, me dijo,
¿por qué no te he visto conectada ya en las redes sociales? Le dije, es que no tuve para pagar el megacable, le dije. Y a los días me marcó y me dijo, ¿sabes qué? Ya te deposité en el Oxxo para que pagues el megacable. Eso es un detalle tan hermoso porque esas son las semillitas de amor que tú siembras en los corazones y ese es el fruto de hermoso, el cual tú recibes a través de tener buenas amistades y de amarnos como hermanos, porque así le digo yo que lo amo como un hermano, siempre le he dicho. Y él va a escuchar el video y él va a saber quién es. Así que se comienza sirviendo aquí donde está. ¿Cuántas personas desean ser misioneros y que los manden a otras ciudades, a otros estados, allá a China, a un montón de partes, para ser servidores de Cristo? Pero ¿qué pasa? La enseñanza empieza en casa. Que tú quieras predicar el evangelio, pero te escondes de la familia, de que si te da pena decir que eres cristiano por el que dirán, pues créeme que desde ahí, de ese momento, tú estás mal. ¿Por qué? Porque primero que nada tenemos que servirle a la familia, hablarle del evangelio a la familia, porque es un mandato divino que viene aquí. No podemos tapar el sol con un dedo. Si eres cristiano en tu casa, tienes que ser también cristiano en la calle, y siempre que tengas la oportunidad, evangelizar, predicar del evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos engañar al mundo, pero no engañamos a Dios. Así que yo te pido a ti que esta palabra la creas, cree lo que te digo, pero también vívelo. Y cuando tengas la oportunidad, comparte esta palabra. Que Dios te bendiga. Buenas noches para todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que me veas. Amén y amén.